Hoy vamos a hablar de los Incoterms. Vamos a empezar por el primero, que es el export. Export, que es traducido, es en fábrica, mercancía puesta en fábrica. La sigla es EXW. Aquí vamos a hablar de los costos y riesgos del vendedor y costos y riesgos del comprador. Empezamos por el export. En este término, el vendedor cumple con el embalaje, la verificación, control de calidad y medidas y el peso de la mercancía. Los demás riesgos y demás operaciones ya son transmitidas al comprador, como son carga camión, llenado de contenedor en fábrica o almacén, transporte interior de fábrica a puerto, aeropuerto, terminal, contenedor y grupaje, formalidades aduaneras de exportación, todo lo que tenga que ver con los trámites de aduanas, costos de manipulación, mercancía en puerto, aeropuerto, terminal, grupaje, contenedor, almacén, transporte principal, que es el transporte internacional, flete marítimo, el seguro de la mercancía en el transporte internacional, costo de manipulación en el puerto o aeropuerto o terminal, el grupaje y el almacén de la mercancía. Otro riesgo transmitido es las formalidades aduaneras de importación, transporte interior de puerto, aeropuerto o terminal a fábrica o almacén, ya sea en el país de destino, y recepción y descarga en fábrica, almacén, en destino también. Y las siguientes modalidades que se utilizan de transporte en este término es marítimo, por carretera, aéreo y ferroviario. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar del segundo término, que es franco transportista o free carrier. Vamos a hablar de los costos y riesgos del comprador, costos y riesgos del vendedor. Empezamos. Las siglas son FCA. Los costos y riesgos del vendedor comienzan en embalaje y verificación de la carga, el control de calidad, la medida y el peso, carga camión y llenado en la fábrica o almacén, transporte interior de fábrica a puerto, aeropuerto, terminal, contenedor y grupaje, formalidades aduaneras de exportación, todo lo que tenga que ver con la documentación de exportación. Y aquí termina los costos y riesgos del vendedor y comienza a recibir los costos y riesgos del comprador. Entonces, lo que es costo de manipulación de la mercancía le corresponde al comprador. Transporte principal, que es el internacional, le corresponde al comprador. Seguro de la mercancía le corresponde, el seguro internacional le corresponde al comprador. Costo de manipulación en puerto de destino le corresponde al comprador. Formalidades aduaneras de importación en el país de destino le corresponde al comprador. Transporte interior de puerto a aeropuerto o terminal a la fábrica o almacén del comprador le corresponde al comprador. Ya estamos hablando que es en destino. Recepción y descarga, todo lo que es la descarga de la mercancía corresponde al comprador. La modalidad de transporte para este término es
aéreo, marítimo, terrestre y ferrocarril. Ok, ahora vamos a hablar de free, franco o libre al costado del buque o puerto de embarque convenido. El FAS. Aquí los costos y riesgos del vendedor comienzan en la fábrica de verificación de mercancía, la carga de la mercancía a camión, transporte interior de la fábrica al puerto, formalidades aduaneras de exportación. Hasta aquí termina su responsabilidad y tomaría el riesgo y costo el comprador en costo de manipulación de mercancías en puerto, o sea, lo que es el llenado e inspección, transporte principal, transporte marítimo, o terrestre o ferroviario, seguro de la mercancía internacional, el que cubre el riesgo, costo de manipulación, todo lo que es el costo de manipulación en el puerto, formalidades aduaneras de importación ya en el país de destino, y transporte interior, que es la recogida de la carga del aeropuerto o puerto hasta la bodega del comprador. Recepción de la carga, cuando llega la carga, toda la manipulación de la recepción le toca al comprador. En este término se utiliza solamente en marítimo. El FAS se utiliza el término marítimo. Free on board, que es franco a bordo o puerto de embarque convenido, que es FOB, que es el que más se utiliza, es el más utilizable. La responsabilidad y riesgo del vendedor comienza en la fábrica, el embalaje y la verificación de las medidas y pesos, la carga en su bodega al camión, transporte interior, que es de la fábrica al puerto, formalidades aduaneras de exportación, toda la documentación de exportación que se genere. Hasta aquí llega la responsabilidad del vendedor y la toma el comprador, que son los costos de manipulación de mercancías en el puerto y el aeropuerto. Transporte principal, el seguro de la mercancía en el transporte internacional ya le corresponde al comprador. Costo de manipulación en el puerto de destino, formalidades de aduaneras de importación, toda la documentación que se genera y todo el manipulado que se genera en el país de destino. Transporte interior, que es del puerto al almacén del comprador. La recepción, cuando ya llega la mercancía a la bodega. El manipuleo y el descargue también le corresponde, y este término se utiliza en marítimo. El FOB término se utiliza en marítimo. Ahora viene costo y flete, puerto de destino convenido, el CFR. La responsabilidad y riesgo, el vendedor comienza en el embalaje y verificación de la carga, peso y medida, carga a camión, transporte interior de la fábrica al puerto, formalidades aduaneras de exportación, costo, manipuleo y todo lo que se genera en el terminal de origen para llenado y el grupaje, transporte principal. Hasta aquí llega la responsabilidad de costo del vendedor y toma la responsabilidad en seguro de la mercancía el comprador. Costo de manipulación le corresponde al comprador. Formalidades aduaneras de importación le corresponde al comprador. Transporte interior del puerto a la fábrica en el país de destino le corresponde al comprador. La recepción y descarga también le corresponde al comprador, y este término se utiliza
en el transporte marítimo. La modalidad es del transporte marítimo. CIF, que es costo, seguro y flete. Aquí comienzan los costos y riesgos del vendedor, el embalaje y la verificación de mercancía, la carga en el almacén, transporte interior de la fábrica al puerto, formalidades aduaneras de exportación, la documentación y todo lo que se genere, costo de manipulación en el puerto, sea llenado, grupaje, almacenaje, transporte principal, marítimo, el seguro de la mercancía. Hasta aquí llega la responsabilidad del vendedor. Aquí la tomaría el comprador, que es costo y manipulación en el puerto de destino, formalidades aduaneras de importación en el puerto de destino, transporte interior, tomar la mercancía y llevarla al almacén en el país de destino, la recepción y la descarga en la bodega le corresponde al comprador. Este término se utiliza en el marítimo. Vendría el CPT, que es transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. Los riesgos los toma el vendedor, el embalaje y verificación de la mercancía y sus medidas, la carga en la bodega, transporte interior de la bodega al puerto, formalidades aduaneras de exportación, la documentación y lo que se genere, costo de manipulación en el puerto, llenado, grupaje, transporte principal, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o ferroviario. Hasta aquí llega la responsabilidad del vendedor y la tomaría el comprador, que sería el seguro de la mercancía, transporte internacional, el costo de manipulación de la carga en el puerto de país de destino, formalidades aduaneras de importación en el país de destino, transporte interior del puerto a la bodega del cliente, país de destino, y el riesgo, recepción y descarga de la mercancía en la fábrica del comprador. Aquí se utilizan todos los términos, todas las modalidades: marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario, ferrocarril. Ahora viene el CIP, que es transporte y seguro pagados hasta el lugar de destino convenido, que es el CIP. La responsabilidad, los riesgos del vendedor comienzan en la bodega, que es el embalaje y verificación del peso y volumen, de la carga al camión, transporte interior de la bodega al puerto, formalidades aduaneras de exportación, documentación y lo que se genere, costos de manipulación en el puerto, grupajes y almacenajes, transporte principal, ya sea marítimo, aéreo, terrestre o por ferrocarril, seguro de la mercancía. Hasta aquí llega la responsabilidad del vendedor y la tomaría el costo y riesgo del comprador. Sería en costo de manipulación en el país de destino, en el puerto de país de destino, formalidades aduaneras de importación, país de destino, transporte interior del puerto de destino a la fábrica del comprador, recepción y descarga ya en la bodega del comprador, y este término se utiliza en marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario. Viene el DAF, que es el entrega en frontera, lugar convenido, DAF. Los costos y riesgos del vendedor comienzan en el embalaje y verificación de mercancía, en la carga de la mercancía a camión, su bodega, transporte interior de la bodega al puerto, formalidades aduaneras de exportación, documentación y todo lo que se genere con el agente de aduana, costos
de manipulación en el puerto de origen, lo que es llenado, el grupaje y almacén, todo lo que se genere, y transporte principal ya es compartido. El transporte principal es compartido y aquí se utiliza sea terrestre o ferrocarril. El transporte internacional es compartido, 50 y 50. Seguro de la mercancía en el transporte internacional también es compartido. Y el costo de manipulación en el puerto de destino ya le corresponde al comprador, ya se le transmite todo al comprador, las formalidades de aduaneras de importación al comprador, transporte interior del puerto de destino al almacén del comprador y la recepción y descarga de la mercancía. Como ya lo había mencionado, la modalidad que se utiliza en este término es terrestre y por ferrocarril. Ahora viene el DS, el DES, entregado a bordo, puerto de destino convenido. Los costos y riesgos del vendedor comienzan en el embalaje y verificación de mercancía en la fábrica, la carga en el camión en la fábrica, transporte interior de la fábrica al puerto, formalidades aduaneras, exportación, los costos, manipulación de la mercancía en puerto, transporte principal, que es el marítimo, transporte principal, seguro de la mercancía en el transporte internacional, hasta que llega los riesgos y costos. Ahora se le transmiten al comprador, que sería costo de manipulación en el puerto de destino, serían las formalidades aduaneras de importación, transporte interior del puerto de destino hasta el almacén del comprador, la recepción y descarga, que es el manipuleo de descarga en la bodega, y este término se utiliza en la modalidad de marítimo. Okay. Viene el DEC, que es DEQ, entrega en muelle, puerto de destino convenido. Los costos y riesgos del vendedor comienzan en el embalaje y verificación de la carga, peso y volumen, la carga, el camión en su bodega, transporte interior de la fábrica al puerto, formalidades aduaneras de exportación, la documentación con la agencia de aduanas, los costos de manipulación de la mercancía, grupaje y almacén, transporte principal, que es el marítimo, seguro de la mercancía en el transporte internacional, hasta aquí, y costo de manipulación. Los costos de manipulación en el puerto de destino le corresponde al vendedor. Hasta aquí llega su responsabilidad. Se la transmite al comprador, que sería formalidades aduaneras de importación, toda la documentación que se genere en ese país, transporte interior desde el puerto o aeropuerto hasta el almacén del comprador, la recepción y descarga, y este término se utiliza en la modalidad de transporte marítimo. ¿Okay? Ahora viene el DDU, que es entregado sin pago de derechos, punto de destino convenido. Aquí todos los riesgos del vendedor, todos los riesgos son transmitidos al vendedor, como lo que es embalaje, verificación de la carga, el almacén, el cargue en la bodega, el transporte interior hasta el puerto, las formalidades de exportación, los costos de manipuleo, grupaje y almacén, transporte principal, que se utilizan las cuatro modalidades, seguro de la mercancía,
costo de manipulación, ya sea almacenaje o grupaje. Hasta aquí llegan los riesgos. Las formalidades aduaneras de importación se la transmiten al comprador, pero ya lo que es el transporte interior del puerto de destino al almacén le corresponde al vendedor, y final la recepción y descarga le corresponde también al vendedor. O sea que aquí la responsabilidad del comprador es una sola, que es la formalidad aduanera de importación en el país de destino. Y por último, el DDP, que es entregado libre de derechos, punto de destino convenido. Aquí los costos y riesgos del vendedor son todos. Él debe cumplir con todo hasta la bodega del cliente. El vendedor tiene que cumplir con los costos y riesgos desde el embalaje, desde la carga del camión, desde el transporte interior hasta el puerto, de las formalidades aduaneras de exportación, los costos de manipulación, el transporte principal, que son las 4 modalidades, seguro de la mercancía, costo de manipulación en el puerto de destino, las formalidades aduaneras en el país de destino, transporte interior en el país de destino y la descarga en la fábrica o almacén del país de destino. Ok, entonces en este caso, pues, en este término de Incoterm, pues el vendedor busca un agente de carga que lo represente, y el agente de carga internacional le hace toda la operación desde el país de origen al país de destino, incluyendo todo lo que se genere en ese país. Esa es la forma en cómo se hace este término, el DDP, porque se harán la pregunta, pero entonces, si yo estoy en Colombia, ¿cómo le cumplo a una persona en Miami? Pues fácil, usted se consigue un agente de carga internacional, y ese agente de carga internacional se encarga de hacerle toda la operación desde su bodega hasta la bodega final de ese comprador. Espero que le haya servido y nos volvemos a ver en la próxima.